Descubriendo. Hola, muy buenas, estimados oyentes. Bienvenidos a este su espacio radial Descubriendo. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento, a esta hora, nos disponemos a compartir un tema, una investigación que nos den a todos nosotros herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia, RCPC. En esta emisión de Descubriendo estaremos realizando una entrevista a uno de nuestros compañeros investigadores desde la ciudad de Cali, Víctor Hugo Sánchez, con quien estaremos charlando sobre las 4 razas matrices. Recuerden que ustedes pueden participar también de forma activa en esta emisión utilizando el chat de la emisora. Allí pueden expresar, preguntar, opinar. Estos medios alternativos de comunicación como la radio online nos dan esa posibilidad. Sí, vamos a estar charlando de las razas humanas, que han sido un intento de clasificar de alguna manera a los seres humanos, desafortunadamente. Tal clasificación ha variado según la época, la cultura, el contexto y también los prejuicios. Se basaban mayoritariamente en aspectos físicos visibles, como el color de piel, características del cabello, forma del cráneo, etc. Por ello, la ciencia encargada de ello fue la antropología física, que algunos llaman ahora antropología clásica. Para evitar estudiar a las personas solo por sus caracteres físicos, se desarrollan entonces en el siglo XX la antropología biológica, pero no hay una definitiva diferencia entre estas disciplinas. La agrupación en razas humanas no está exenta de polémicas que cuestionan su uso. Incluso los antropólogos especialistas no se han puesto de acuerdo con la existencia misma de las razas humanas, pues muchos sostienen que la raza humana es una sola. Lamentablemente, el racismo ha manipulado los estudios históricos y ha usado conclusiones pseudocientíficas para el enfrentamiento o discernimiento de los grupos humanos diferentes al suyo, produciéndose entonces en el siglo XX los peores genocidios éticos que se registran en la historia de la humanidad. No es de extrañar entonces, estimados oyentes, que la clasificación de los seres humanos haya tenido en la actualidad un gran declive, y en muchas veces se ha tratado como un tema tabú. Precisamente, con esta introducción queremos reflexionar sobre lo que ha sido el tema de las 4 razas. Muy poco se nos ha explicado de manera concreta, de tal manera que hemos invitado aquí en este espacio radial Descubriendo, un programa investigativo para aquellas personas que buscan a un investigador colombiano de la ciudad de Cali, un joven además. Saludemos a Víctor Hugo Sánchez. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo para ti, Neil, igualmente a los oyentes de Planeta Conciencia, a esas personas que en este momento nos escuchan desde diversos lugares. También agradecer por la oportunidad de permitirme compartir este tema tan interesante de hoy, el tema de la historia y el propósito de las 4 razas. En esta mañana hablaremos mucho de historia, porque la historia es el acontecer humano en el tiempo, ya que gran parte de la información que vamos a transmitir en esta mañana está basada en la cosmogonía y cosmovisión andina.
ellos enseñan que el hombre que desconoce su pasado no encuentra el camino hacia el futuro. Entonces, digamos que en esta mañana vamos a conocer el origen de las cuatro razas, el piso térmico original que habitaron. Desde el punto de vista de ciencia hablaremos de el genotipo y el fenotipo, es decir, la variación genética de acuerdo al color de piel, el tipo de alimentación, vitaminas y minerales en cada tipo de raza, y vamos a aclarar mucho ese término. Hablaremos también de la carga iónica y muchas prácticas. Todo esto para conocer la grandeza del gen mutante que es el nuestro, el mestizo. Entonces, aquí dispuesto a compartir con ustedes y también enviar un saludo a algunos docentes de historia y antropología que personalmente les hice la invitación para que escucharan este tema, ya que vamos a sustentar que mucha de la información que hemos aprendido en la historia acerca de las cuatro razas es totalmente falsa. Entonces, dispuesto para compartir con todos los oyentes esta información. Gracias, Víctor. Recordarle a nuestros estimados oyentes que Víctor ya ha hecho parte de esta mesa de trabajo de Descubriendo, cuando charlamos en primera instancia sobre el cuerpo energético del hombre. Y cabe aclarar entonces en este tema que se fundamenta en la cosmogonía y cosmovisión de los pueblos andinos. También entender en la introducción que hace nuestro invitado de que esta información que se nos ha dado a través de la historia y la antropología de las razas ha estado bastante equivocada. Hoy vamos a tener una nueva visión, nos vamos a dar la oportunidad de compartir esta información con nuestro invitado. Bueno, Víctor, ¿con qué deberíamos empezar este tema? Bueno, debido a que algunas de las personas que nos están escuchando tendrán muchas preguntas, dudas, inquietudes acerca del tema, yo quiero hacer una introducción desde el punto de vista histórico también, ya que he tenido la oportunidad de compartir con historiadores y a mí me dio tristeza hace algún tiempo que estuve en Ecuador que muchos de los extranjeros conocen más de nuestra historia andina que nosotros mismos. Entonces, voy a empezar a hacer una introducción de ciertas teorías bíblicas desde el punto de vista también de la antropología que se tienen acerca del origen de las razas. Y como algunos de los docentes que les hice la invitación están escuchando este programa, quiero que esto quede bien sustentado desde un inicio. Entonces, voy a empezar, Neil, de oyentes, con algunas teorías. Por ejemplo, para hablar de las cuatro razas, hay personas que quieren que se les sustente desde el punto de vista bíblico. Bueno, hay algunas teorías que ciertos historiadores tienen para explicar el tema de las cuatro razas, pero realmente la Biblia no nos dice explícitamente el origen de las diferentes razas o colores de piel de la humanidad. Alguna explicación que dan, por ejemplo, es que Adán y Eva es muy posible que poseían los genes que producen hijos negros, rojos, blancos y de todas las razas. Esto sería similar a la mezcla racial de una pareja que con frecuencia tienen hijos y esos hijos van saliendo con diferentes tonalidades de piel. Desde el punto de vista de esta teoría explican que lo que pasa es que Dios deseó que la humanidad produjera niños de diferentes tonos de piel. Entonces, eso es alguna teoría que quieren dar como para explicar este tema de las cuatro razas. Otra teoría, desde el punto de vista bíblico, dicen que después del diluvio, los únicos sobrevivientes fueron Noé y su esposa, que Noé tenía 3 hijos y cada hijo tenía sus esposas, es decir, 8 personas en total. Entonces, la teoría es que tal vez las esposas de los 3 hijos de Noé, que se llamaban Sem, Cam y Jafet, eran de diferentes razas, y que es posible que la esposa de Noé también fuera de una raza diferente a la de él. En fin, que quizá todos los 8 eran una mezcla racial y lo cual pudo significar que ellos poseyeran la genética para producir niños de diferentes razas. O sea que eso es una explicación posible que quieren dar algunos historiadores desde el punto de vista bíblico porque no encuentran un sustento concreto del origen de las cuatro razas. Hay otra teoría. Supuestamente después del diluvio los grupos que hablaban el mismo idioma se mudaron con otros de la misma lengua
Y dicen que al hacerlo, la reserva de genes para un grupo específico disminuyó dramáticamente porque ya no tenían a toda la población humana con quien mezclarse. Y debido a esto surgió la endogamia, es decir, la endogamia es la norma que restringe el matrimonio a los miembros del mismo grupo social. Sí. Y que debido a esta endogamia con el tiempo, ciertos rasgos y características fueron acentuados en estos diferentes grupos. Es decir, mientras más endogamia ocurría a través de las generaciones, la reserva de genes fue disminuyendo más y más hasta el punto en que toda la gente que tenía un lenguaje familiar tenía características y rasgos similares y sería muy raro cuando surgiera uno diferente. Esto, desde el punto de vista de la antropología, queda obsoleto. ¿Por qué? Porque la antropología nos ha enseñado que todos los descendientes inmediatos de una raza o de una pareja determinada poseen los caracteres morfológicos y antropomórficos distintivos de tal raza. Es decir, para explicar esto como introducción, la ciencia nos ha dicho que las leyes de la herencia no permiten manifestar caracteres diferentes mientras no medien elementos nuevos que introduzcan nuevas características raciales, o sea, la mezcla genética. O sea que encontramos muchas explicaciones que quieren dar desde el punto de vista bíblico, de la antropología, pero digamos que todos se contradicen y no nos dan una respuesta acertada o concreta. Eso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es analizar desde el punto de vista de esas teorías bíblicas y de la antropología que hay comunidades andinas que tienen respuestas más lógicas, más aterrizadas, más acertadas. Incluso lo vamos a sustentar desde el punto de vista genético. Otra pequeña introducción, queridos oyentes. Desde la teoría de la antropología, nos dicen, por ejemplo, que cuando estudiábamos nosotros clases de historia o de geografía ya en el colegio, nos decían que el ser humano es originario del África y que la raza inicial o que la raza original desde el punto de vista de la antropología es la raza negra. Nos decían, por ejemplo, que allá en el África, cuando empezaron a desarrollarse las primeras comunidades negras, esas comunidades fueron nómadas y que en la medida en que se empezaron a desplazar hacia otros lugares, por selección natural, por cambiar de piso térmico, por recibir los rayos del sol con diferentes ángulos de incidencia, entonces el cuerpo genéticamente se fue transformando y digamos que en algunos lugares la piel se volvió de una tonalidad más clara. En fin, tratan de dar una explicación para diferentes rasgos. Por ejemplo, dicen que cuando el hombre africano, por ser nómada, se desplazó al Asia, bueno, allá los rayos del sol llegaban con un ángulo de incidencia diferente, entonces el cuerpo dejó de segregar tanta melanina, la piel se volvió un poco más clara y que los ojos rasgados de los habitantes del Asia se formaron así precisamente como una manera de proteger los ojos del frío y para que los ojos evitaran ser deslumbrados por el reflejo del sol en la nieve. En fin, tratan de dar explicaciones de las diferentes variaciones humanas, tanto que han sacado hasta mapas, el mapa de los colores unidos para tratar de explicarnos a nosotros cómo surgieron los diferentes colores y tonalidades de la piel. Por ejemplo, que en Europa, cuando el hombre africano empezó a desplazarse hacia Europa, en Europa hacía mucho frío, entonces que allá en ese lugar la piel se volvió más clara debido a la mayor penetración del sol en la superficie, pero prevalecieron las personas rubias. Entonces, queridos oyentes, tratan de darnos muchas explicaciones que realmente a uno no lo dejan con respuestas lógicas y claras, ¿no? Lógicas, claras. Es más, otra explicación que es un poco infantil que da la historia, que los habitantes asiáticos, como eran grandes sembradores y agrícolas, ellos se tenían que agachar a sembrar y a cultivar el arroz, y que precisamente como el sol les fastidiaba un poco, ellos empezaron a cerrar un poco los párpados y con el paso de los años y los milenios, los ojos quedaron así rasgados. Entonces son
son respuestas muy infantiles, pero debido a todo esto, haciendo esta introducción de la raza, yo quiero dar una enseñanza muy interesante que dejó José Marín González. Él es doctor en antropología de la Universidad de París. Dijo lo siguiente: las razas no existen, es decir, al estudiar todas estas teorías bíblicas, desde el punto de vista también de la antropología, él se atrevió a decir algo. Dijo: las razas no existen, ni biológicamente ni científicamente. Los hombres, por su origen común, pertenecen al mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de razas se tratara, hay una sola: la raza humana. Y ese es el mensaje precisamente que nosotros queremos compartir con los oyentes en esta Resaltar, mañana. ¿verdad? Resaltar. Sí. Que nosotros somos seres con las mismas condiciones y que tenemos un código genético que es universal. Sí hay entonces unas diferencias o unas variaciones en el fenotipo y en el genotipo, es decir, la naturaleza es tan inteligente que nos ha dotado de características genéticas para que cada ser humano se adecue de acuerdo al clima en el que vive. Entonces ese es el mensaje que vamos a empezar a introducir a partir de este momento. ¿Cuál es el origen de las diferentes razas? Espero haberme hecho entender hasta el momento, Neil. Muy bien, Víctor. Estamos haciendo una introducción y clarificando, pues, la orientación de esta investigación que vamos a escuchar de parte tuya en este momento. Bien, entonces les cuento que cuando nosotros hablamos de la cosmogonía y cosmovisión andina, nosotros debemos tener presente que la cosmogonía y la cosmovisión enseñan leyes de la naturaleza, leyes de la creación, siendo la cosmogonía el saber que se aprende por lo que se enseña de tradición oral, y la cosmovisión lo que se aprende a través de lo que yo veo. El saber andino se ha preservado y desafortunadamente las personas ignoran que se transmitió mucha sabiduría ancestral acerca del origen de las variaciones humanas o las 4 razas. El problema es que cuando nosotros fuimos educados en los colegios o universidades, siempre nosotros nos educamos con libros de historia que a partir de 1789, cuando se dio la revolución intelectual por ciertos enciclopedistas, llegaron libros aquí con los cuales casi que nos obligaron a nosotros a instruirnos. Por ejemplo, cuando se va a hablar de historia, la gente siempre accede a buscar información en los libros de Rousseau, D'Alembert, Larousse, Montesquieu, Voltaire, en fin, enciclopedistas europeos que lo único que hicieron fue tergiversar la verdadera historia. Entonces lo que vamos a compartir es que hay una historia más profunda, más lógica, más acertada, que incluso muchos historiadores conocen, porque personalmente tuve la oportunidad de compartir con unos alemanes en Ecuador y me daba a mí como nostalgia saber que esos historiadores alemanes sabían más de la historia andina, de la historia ancestral de los pueblos de aquí de América, y mucha de esa información nos enseña en colegios o universidades. Entonces, vamos a hablar del genotipo o el fenotipo andino. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros de acuerdo al tipo de piel? ¿Cuáles son los genes activos que tengo yo? Si mi gen predominante es el blanco, ¿cuáles son las variaciones genéticas que tiene el negro? Pero más que todo, ¿cuál fue el origen de las 4 razas? Hay una sabiduría, Neil, queridos oyentes, se encuentra en un libro que se llama El Chilam Balam de Cagua. En ese libro, que es de sabiduría inca, sabiduría ancestral, los incas sostienen que fue desde el centro del lago Titicaca, en una roca que se llama Titicala, que en ese lugar, de acuerdo a la sabiduría ancestral, fueron sembradas las 4 razas en el momento de la creación. Entendamos que hay un libro que se llama Las Crónicas de Acacor, y en ese libro hablan de la sabiduría andina,
y tratan de hablar de la historia de todos estos pueblos aquí en América antes que llegaran los colonizadores. Sí. Es decir, los pueblos andinos tenían su historia, tenían su sabiduría, su cosmogonía, su cosmovisión, y eso es lo que hay que rescatar. O sea que los incas nos dicen que fue desde el lago Titicaca que los dioses mayores o los que dieron origen al hombre de las comunidades andinas, ellos le llamaron los dioses mayores, que esos hombres depositaron las 4 razas en el lago Titicaca y desde ese lugar emigraron a repoblar todo lugar. Ahora bien, Del planeta, Víctor. del planeta Tierra, y eso es lo maravilloso que vamos a empezar a sustentar poco a poco. Esto va, digámoslo así, en contra de lo que históricamente se nos enseñó, que todo inició, como últimamente se dice, desde el África. Eso es, tanto así que ya hay una revista que se llama la revista Gaceta, ya publicó que los años a los cuales la antropología le atribuye como existencia al hombre inicial por allá en el África, ya se encontraron restos fósiles aquí en América de cráneos que tienen, digamos, más tiempo hacia atrás. O sea que ya hay descubrimientos de personas aquí en América, o restos fósiles aquí en América, precisamente que datan de miles de años con más antigüedad de los restos fósiles del hombre de África. O sea que sí hay pruebas desde el punto de vista de la antropología que nos antecedieron personas aquí en el territorio de América. Claro. O sea que eso hace parte de la investigación y el sustento de muchas de las informaciones que nos entregan personas que manejan esta sabiduría ancestral. Entonces todo empieza en el lago Titicaca, de acuerdo a esta sabiduría ancestral. Imagínate que desde el lago Titicaca, siendo el lugar donde se encuentra en este momento el centro electromagnético del planeta Tierra, se emana una gran energía, tanto que dentro de la profecía maya se habla también de una energía que se manifiesta desde este lugar para todo el planeta. O sea que en la cosmogonía y cosmovisión andina le dan mucha importancia al lago Titicaca, precisamente porque se sostiene que desde allí emigraron las 4 razas a repoblar todo lugar. Incluso en las crónicas de Acacor, cuando hablan de las madres antiguas de esta humanidad, se refieren a las mujeres amazonas. Y que antes que existiera un patriarcado existía un matriarcado, porque era la mujer la que con su intuición guiaba a los pueblos. Entonces, si existieron madres antiguas en este territorio que dieron origen a hombres de diferentes tonalidades en la piel, quiero que los historiadores o las personas que están interesadas en consultar esta información busquen, por ejemplo, que aquí en América hay antecedentes que demuestran que existió una raza que se llama la raza roja. Es decir, de acuerdo a la sabiduría andina, desde el lago Titicaca, las razas emigraron. Y hablamos de una raza que se llama la raza roja. Se dice que la raza más influyente, o la comunidad o comunidades más influyentes de la raza roja se asentaron en Norteamérica, que fueron los Hopis y los Pieles Rojas. Raza roja. La raza roja. Ok. Los Hopis y los Pieles Rojas. Pero que a su vez la raza negra, originaria de aquí de América, porque ahora más adelante vamos a conocer que la historia nos dice que los negros son originarios de el África, sí. Pero de acuerdo a la sabiduría andina nos enseñan que la raza negra originaria de América fueron los que se asentaron en las costas de Centroamérica, la raza negra, los olmecas. Olmecas, perdón. Los olmecas. Incluso hay, por ejemplo, estatuas en piedra de cabezas con rostro de forma negroide. Entonces esto es una clara evidencia de que se tallaron precisamente diferentes estatuillas de diferentes tamaños
con apariencia de rostros negroides. Entonces, para que nos vamos introduciendo en el tema, la historia nos enseñó que el hombre negro era originario del África, que la raza blanca originaria vino desde Europa, que la raza amarilla, la amarilla originaria vino del Asia, y aquí en América le atribuyeron existencia a la raza roja. Sí. Es decir que supuestamente, de acuerdo a la historia universal, siempre se nos ha enseñado que existió un continente por raza. Sí. Pero en esta sabiduría ancestral, nosotros nos estamos dando cuenta que los antecedentes de estas 4 razas son aquí, desde el lago Titicaca. Escuchen bien lo que dice la sabiduría del Chilam Balam. Víctor, Sí. ¿habría una fecha específica o un tiempo específico cuando ocurrió esto en el lago Titicaca? Pues realmente no hay una fecha específica, porque resulta que cuando nosotros investigamos o accedemos a los libros de los que hablábamos ahora, por ejemplo, las bibliotecas nos enseñan que los libros de D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, Larousse, siempre hay fechas que se han manejado, y resulta que en esta sabiduría de la cosmogonía y cosmovisión andina se habla de acontecimientos que sucedieron antes incluso de las fechas que nos dan a conocer en las versiones de los diferentes enciclopedistas. O sea que en estas enciclopedias la historia está incompleta. Eso es, o sea que en la cosmogonía y cosmovisión andina, incluso en el libro de las crónicas de Acacor, se sostiene que hay una historia de cosas que sucedieron con muchísimo tiempo atrás a las referencias históricas. Es decir, si la historia me habló, por ejemplo, de 6.000 años atrás, bueno, hay acontecimientos que ocurrieron 10.000 años hacia el pasado, que la historia de estos enciclopedistas no cuentan. Ok. Entonces, es la sabiduría del Chilam Balam y la sabiduría de las crónicas de Acacor que en parte sustentan lo que estamos compartiendo aquí, que desde el lago Titicaca emigraron las razas a repoblar todo lugar. La raza roja influyente se asentó como los Hopis y Pieles Rojas en Norteamérica, la raza negra influyente en las costas de Centroamérica, como los Olmecas. Es más, hay más evidencias de hombres o de etnias de color blanco que de hombres o mujeres de color de la raza negra o roja. Sí. Aquí es donde hay que investigar más a fondo esta sabiduría que se transmitió por parte de estos personajes, donde nos dicen que hay evidencias, incluso en las crónicas de Acacor sostienen que la raza blanca originaria de América se llamaron los Ugamongulala, o las tribus escogidas, que habitaban en lo que hoy día es el territorio del Brasil. Entonces nosotros... Repitamos el nombre, Ugamongulala. Los Ugamongulala. Ugamongulala. Blancos. Los Ugamongulala son descritos en las crónicas de Acacor como la raza blanca originaria de aquí de América. Pero a la vez hay más evidencias de personas de la raza blanca aquí, en América. Los Ugamongulala y los Rapa Nui, en Chile, en la isla de Pascua. Se dice entonces que son hombres y mujeres de tez blanca, y lo que más sorprende es saber que también hay evidencias en Canadá y en Estados Unidos de culturas precolombinas que dejaron su descendencia, y estas culturas originalmente eran de tez blanca. Algunos nombres de ellos, por ejemplo, los Aidas, los Mohawk, los Nauscapi, Algonquino, los Inú, Hurones y Cherokee, fueron culturas que se asentaron en Canadá y Estados Unidos, y en la historia precolombina nos hablan de personajes de tez blanca. Incluso para los historiadores siempre se nos ha dicho que el gen dominante blanco vino de Europa en la época de la conquista, pero ya hay historia ancestral donde
las evidencias que hay en América Latina de ciertas culturas precolombinas sí demuestran que habían personas de tez blanca, como por ejemplo los chachapoyas, los rapanui, los comechingones, charrúas, tehuelches, pehuenches, huiliches. Culturas en la Patagonia fueron todos de color blancos. También en Panamá tenemos los cunas y en Perú los paracas, tanto que se han incluso, desde el punto de vista de la antropología, rescatado restos fósiles de momias rubias en el Perú. O sea que personas que nos antecedieron y personas que vivían aquí en América antes de la llegada de los colonizadores y ya habían evidencias de personas de tez blanca. O sea que desde el punto de vista histórico hay un sustento en la cosmogonía y cosmovisión andina que nos explica que las 4 razas fueron originarias de aquí, de América, la raza negra, roja, blanca y también todos los indoamericanos que harían parte de la raza amarilla original de aquí de América. ¿Esta raza amarilla cuál sería, Víctor? ¿Perdón? La raza amarilla, ¿cuál sería y cuáles serían sus etnias o sus grupos sociales determinados y en qué lugar? Los indoamericanos se entienden como todas las comunidades ancestrales de aquí de América. Lo que pasa es que cuando las personas hablan del término indígena o el indio, siempre se acostumbraron a creer que el rostro de un indio era similar al rostro que ustedes ven, por ejemplo, en películas de historia, donde muestran así el personaje de tez un poco rojiza, con una pluma en la cabeza, pero no. Desde la Patagonia hasta Canadá, la mayor parte de las culturas se llaman los indoamericanos. Todas estas personas que tienen unos rostros similares a los asiáticos. Entonces mucha gente dirá, es que se parecen a los asiáticos. No, más bien los asiáticos se parecen a las comunidades originales que nos antecedieron aquí en América. Hablemos de nombres, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los arhuacos, cuando hablamos de, aquí en el caso del Valle del Cauca y aquí en el sector de el norte del Tahuantinsuyo Inca, hablamos por ejemplo de los calimas, hablamos de los muiscas, hablamos en fin de la historia de muchas comunidades de las cuales nosotros venimos actualmente. Harían parte de esas comunidades de la raza amarilla, los indoamericanos, y eso hace parte de lo que vamos a seguir clarificando. En fin. O sea, todo el imperio inca también. Los incas harían parte entonces, vamos a hablar un poco de la historia de los incas, porque los incas, cuando nosotros vemos la historia de ellos, sus mezclas, cómo se comportaron en el linaje, siendo ellos, recordemos que los incas eran, digamos, los romanos de América, así como los romanos eran expansionistas allá en Europa. Aquí el imperio inca, por haber sido permeado por diversas culturas, también fue expansionista. Entonces, digamos que en los incas prevaleció el gen de la raza amarilla y la raza roja. Sin embargo, eso hace parte de lo que vamos a seguir clarificando, porque lo que debe quedar claro para nuestros oyentes es que en la sabiduría ancestral se enseña que después que las 4 razas surgen desde el lago Titicaca, se van distribuyendo en toda América, se asentan en diferentes lugares de acuerdo a climas, de acuerdo a pisos térmicos que podían soportar, y desde la Patagonia hasta el norte de Norteamérica, todas estas culturas se extendieron en diversos territorios, pero estamos hablando simplemente de algunas de las más influyentes. Repitamos, rojos en Norteamérica, hablemos de los negros en las costas de Centroamérica, los blancos influyentes acá en el Brasil y pueblos dispersos en toda América como los indoamericanos, los grandes sembradores, cultivadores y agrícolas. Entonces miremos que esto hace parte de historia que incluso tiene sustento en la crónica alemana. Cuando uno lee las crónicas alemanas de la conquista, si uno ha visto un alemán promedio mide 1,90 m de estatura, y ellos cuentan que cuando llegaron aquí a Argentina,
se encontraron con hombres rubios, hombres blancos de la comunidad tehuelche, y que eran hombres de más de 2,5 metros o 3 metros de estatura, o sea que un alemán le daba la cintura. Increíble, ¿no? Desafortunadamente esto no se ha mencionado a voz populi porque eso sería volver a reescribir la historia. Sí, como la historia se escribe desde Europa. Eso Y es, no desde y la esas... gente se acostumbra a leer la historia es precisamente de estos enciclopedistas que, digamos que contaron la historia a su antojo. Claro, mira Víctor, quisiera aprovechar para enviar reportes de sintonía de nuestros oyentes que están allí en la sintonía escuchando este tema tan interesante que muy bien ellos están diciendo. Por ejemplo, Jesús Salvador, que está en Mocoa, Putumayo, nos saluda. Igualmente para ti un saludo y un abrazo. Armando Silva, nuestro compañero, también acá en la ciudad de Barranquilla. Carolina Gómez, desde Yopal, en Casanare. Ricky en los Estados Unidos. Carlos Hugo Duque también está en sintonía y él también opina. Dice, en la revista Magazine Dominical del Espectador número 51614 de marzo de 1993, el artículo titulado La Atlántica, poderoso imperio que habitó el Amazonas. Alfonso Robledo Anzola extractó de su libro la historia bien temperada, o bueno, sí, realizando por el periodista Mariela Guerrero. Interesante tema relacionado que lo que planteamos hoy. También él dice, y en la Amazonas se encontró un ser vivo que llamaban Tarzán, por ser totalmente rubio y haber nacido en una tribu indígena del Amazonas. Julie también nos saluda y dice, muy interesante el tema. Esto es lo que nuestros oyentes están opinando. Los invitamos a que sigan participando del chat y de este tema bien interesante que nos trae Víctor Hugo Sánchez. Sigamos, Víctor. Invitamos también a los oyentes a que sigan investigando y profundizando más de esta información. Les recomiendo las Crónicas de Acacor, porque en el libro Las Crónicas de Acacor hay un gran porcentaje de verdad acerca de la verdadera historia de las culturas precolombinas. Incluso ahí hablan de prácticas y sostienen que el desarrollo de las civilizaciones en Europa se debe precisamente a visitas que nos hicieron a nuestro continente muchísimo tiempo antes que llegara aquí Cristóbal Colón. Copiaron entonces prácticas culturales, copiaron entonces formas de construcción, y eso es lo que se sostiene en las Crónicas de Acacor. Sin embargo, aquí nos vamos a centrar en otros aspectos para que ya los oyentes sigan investigando en otras fuentes. Recuerden, las Crónicas Alemanas de la Conquista y las Crónicas de Acacor, 2 libros que nosotros recomendamos precisamente para que ustedes se informen un poco más acerca del tema de las 4 razas. Por otro lado, si ya hay claridad que de acuerdo a la sabiduría andina, se sostiene que las 4 razas surgieron de aquí del lago Titicaca, ¿qué pasó a través de la historia con estas 4 razas? Entonces les recuerdo a todas las personas, la historia universal nos dice que la raza blanca fue originaria de Europa, tanto que cuando uno va a la costa, en este caso a Santa Marta, y ve mucho turista de por allá, siempre predomina ese rasgo: blancos, altos, rubios, ojos claros, y siempre se ha tenido la convicción que todos los europeos son así, y que el gen dominante blanco que tenemos aquí en América vino de allá. También se ha explicado en la historia universal que la raza amarilla viene de Asia, los negros de África, y los rojos somos originarios de aquí, de América. Sin embargo, aquí le estamos dando una vuelta a esa historia. Es decir, estamos reescribiendo la historia desde el punto de vista de la cosmogonía y cosmovisión andina. Ahora, ¿por qué 4 razas, queridos oyentes? El planeta Tierra, digamos que en su inteligencia, nos ha aportado a nosotros variaciones genéticas porque hay 4 elementos, y deben saber que cada raza está diseñada por leyes biológicas, leyes genéticas, para soportar una temperatura, un piso térmico, un elemento determinado. Entonces, eso es lo que vamos a compartir a partir de este momento. Vamos a sustentar
¿Por qué se ha dicho siempre que los negros o la raza negra es resistente al sol? ¿Qué los hace a ellos, digamos, con la capacidad de soportar mucho altas temperaturas? Eso lo vamos a explicar aquí. Vamos a explicar también por qué la raza blanca, digamos que es resistente al elemento agua, por qué la raza roja al elemento aire y los amarillos al elemento tierra. Entonces vamos a sustentarlo desde el punto de vista fisiológico, anatómico, genético. Y aquí es donde entra un tema de ciencia que se llama el genotipo y el fenotipo. Aunque el código genético de nosotros es universal, hay variaciones genéticas. Es decir, cuando se habla del fenotipo, se habla de variaciones en los caracteres de los enlaces genéticos. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a desarrollar. Sin embargo, hasta ahora espero haberme hecho entender para continuar con el tema, Neil. Por supuesto, Víctor, está muy interesante, muy claro. Bueno, lo primero que podemos concluir es que Europa no fue la que, bueno, nos trajo el beneficio, sino que más bien Europa y los conquistadores se beneficiaron. Aquí fue donde estuvo la raíz de muchas cosas que después la historia oculta y que se mostró de otra manera. Víctor, te invito y a los oyentes que vayamos a una pausa comercial y cuando regresemos empezamos con todo este tema de las 4 razas y cómo cada una tiene una esencia específica. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, y continuamos aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy charlando con Víctor Hugo Sánchez, quien ha hecho una investigación de lo que realmente es el origen de las 4 razas. Eso que los antropólogos y los científicos y la academia no ha podido explicar de manera muy concreta. Resulta que nuestros pueblos aborígenes acá en América Latina ya lo tenían bien claro. Sigamos entonces escuchando a nuestro invitado hoy en Descubriendo. Estamos hablando entonces de las 4 razas originarias de América y lo que vamos a desarrollar a continuación hace parte de estudios genéticos desde el punto de vista también de la biología, donde se sustenta que hay variaciones en el fenotipo de acuerdo a la raza o de acuerdo al gen dominante. Entonces, para iniciar, compartirles que si son 4 elementos de la naturaleza, como leyes básicas, agua, fuego, tierra y aire, cada raza está diseñada en su cuerpo con una característica especial. Los blancos, para resistir más el elemento agua, los negros, el elemento fuego, los amarillos, el elemento tierra y los rojos, el elemento aire. Quiere decir que la naturaleza a nosotros nos ha dotado de características genéticas y alimentarias que se adecuan a los climas predominantes en las zonas donde habitamos. Entonces, voy a empezar con una parte que es una introducción al sustento del fenotipo de cada raza. Dice, en la cosmogonía andina suele hablarse de las modificaciones que la altitud introduce en la vida genética de las plantas, animales y seres. Sin embargo, hay otros factores como la insolación, la disposición de las montañas con relación a los vientos, la carga iónica de los alimentos y otros que influyen en la estructura genética de los humanos. Ejemplo, cuando uno va, por ejemplo, a sitios de clima frío, uno ve que las plantas son un poco más velludas. Incluso los animales de clima frío son un poco más peludos, diferente a los animales y plantas de clima caliente. Es decir, si la naturaleza ha diseñado biológicamente a los seres vivos, en este caso para que soporten un clima determinado, por eso en clima caliente nacen plantas de temperamento fresco y en clima frío nacen plantas de temperamento caliente. Más eso se da entonces en nosotros como seres humanos. Entonces, para explicar la estructura del fenotipo de cada uno de nosotros de acuerdo a la raza, viene un mensaje entonces a las personas de la raza negra, aquella cultura que de acuerdo a la sabiduría andina fueron los olmecas.
la raza negra originaria de aquí, de América. Deben saber primero que la raza negra es muy resistente al elemento fuego. Y de acuerdo a la cosmogonía y cosmovisión andina, originalmente cuando esta raza se asentó en un territorio, buscó un clima aproximado de 28 a 35 grados centígrados de temperatura. Deben saber que hay alimentos incluso que se empezaron a cultivar originalmente por la raza negra en el territorio en el que se asentaron. Hablemos de los olmecas. Hablemos, por ejemplo, de cultivos como el maíz, el cacao, la yuca, la caña de azúcar, el tabaco, el banano, el chontaduro, el coco, el borojó y otras frutas tropicales. Estos cultivos son favorecidos por el calor y las lluvias y se cultivan en tierras calientes. Deben saber que esos alimentos, al consumirlo la raza negra, activan una condición en ellos. Entonces vamos a hablar de la condición genética de la raza negra. Muchas personas se preguntarán por qué todos los negros o las personas de la raza morena tienen el cabello ensortijado. Así se le dice en muchos lugares. En otros lugares le dirán el cabello apretado. Apretado, sí. Eso. Entonces deben saber que el cabello tiene enlaces de hidrógeno y azufre. El cabello de nosotros, entre más rizado es, más enlaces de hidrógeno y azufre tiene, pero entre más liso tenemos el cabello, menos enlaces de hidrógeno y azufre. ¿Por qué la raza morena, al estar expuesta a su elemento, que es el elemento fuego, al sol, ellos tienen el cabello así? Bueno, digamos que están diseñados genéticamente por las leyes biológicas y las leyes naturales estos cuerpos, porque al tener el pelo ensortijado, apretado, eso genera frescura en la caja craneal. O sea que evita la deshidratación cuando un moreno está expuesto por largos periodos de tiempo directamente a los rayos del sol. Por otro lado, una cuestión interesante es que los morenos tienen la piel más gruesa y tienen más producción de sebo. Segregan más melanina para proteger precisamente la piel. ¿Y por qué se ha dicho que los morenos son muy extrovertidos, muy alegres? En algunas partes tienen fama de ser muy bullosos. Bueno, porque por ser la raza que está más expuesta al elemento fuego, a los rayos del sol, biológicamente el cuerpo se ve obligado a producir más serotonina. Este neurotransmisor, digamos que se relaciona con el estado emocional de alegría. O sea que mientras más nosotros recibimos los rayos del sol, más alegres nos volvemos, porque la serotonina genera ese efecto en el sistema nervioso. Aparte de eso, Neil y queridos oyentes, estamos hablando de la raza negra. Deben saber que, naturalmente, la raza negra es la que se desarrolla sexualmente más rápido. ¿Por qué? Porque por estar expuestos al sol cada hora, en el caso de los hombres se agregan más testosterona y más progesterona, en el caso de las mujeres. Mayor actividad sexual. Eso es, se desarrollan sexualmente más rápido. Por eso nosotros vemos que incluso en forma de burla, de chiste, siempre le han echado cuentos a la raza morena. En el caso de los hombres que tienen fama de tener el miembro más grande, y eso es verdad. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno está expuesto al sol, el mismo poro de la piel por el calor se dilata. Entonces, la raza morena tiene los poros más dilatados. Vasodilatación, como se le dice. Vasodilatación, y esto ocurre también en los miembros. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta porque esta raza tiene una gran cantidad de características en su fenotipo, es decir, tiene variaciones genéticas que los hace resistentes al elemento fuego. Entonces, otra cuestión interesante, en el borde a ver cómo lo explico acá, en la nariz, en el borde de la abertura, ¿sí?, se genera mayor producción de sebo. ¿Alrededor de la nariz? Alrededor de la nariz, eso es, mayor producción de sebo, y ese sebo digamos que es un protector de labios natural, por eso se recomienda que
cuando nosotros estemos en algún lugar donde esté haciendo mucho calor o frío y se nos resequen o cuarteen los labios, esa grasita que nos sale alrededor de la nariz es un labial natural para proteger los labios de la resequedad. Y eso digamos que se da con mayor producción en la raza negra. Entonces miremos todas estas condiciones de las cuales originalmente está dotada la raza negra. Todas estas condiciones hacen precisamente que ellos sean más resistentes al elemento fuego, pero hay algo más interesante. En el estudio de la miotipología es el estudio de los tipos de fibra que contiene el músculo o grupo muscular. Se dice que nosotros como seres humanos tenemos dos tipos de fibra muscular. Unas fibras que se llaman fibras rápidas o fibras pálidas y otras fibras que se llaman fibras lentas o fibras rojas. ¿Por qué el negro o la persona de raza negra ha tenido fama de ser buen deportista? Bueno, precisamente porque los negros, al estar más expuestos a su elemento, que es el sol, ellos digamos que absorben más vitamina D, que es necesaria para la absorción de calcio en los huesos. Y ellos tienen los huesos más anchos y gruesos. O sea que los negros, al tener los huesos más anchos y gruesos, y al tener en este caso fibras rápidas, vemos que ellos sobresalen en deportes precisamente donde tienen que correr muy rápido, como en el fútbol, el atletismo, Víctor, pero casi no son sobresalientes en la natación. ¿Por qué? Porque tienen los huesos más gruesos, más anchos y más pesados. ¿Sí, Neil? No, eso demuestra cómo muchos récords olímpicos son de raza negra. Eso es, entonces miremos que hay, desde el estudio de la miotipología, pruebas evidentes donde explican por qué en este caso los negros tienen como mayor rapidez en ciertos deportes. Un paréntesis ahí, Víctor, cuando hablamos de los negros y hablamos de los blancos, siempre hay un estereotipo de belleza en la raza y se dice que la raza más bella es la blanca, pero cuando hablamos de las razas originales, como lo estamos haciendo hoy, ¿se podría hablar de que las 4 razas tienen una belleza natural? Así es, incluso a nosotros se nos ha estigmatizado en el pensamiento. Hemos estado con muchas creencias y, por ejemplo, en la historia universal, cuando se habla de la raza negra, en este caso, siempre se nos ha dado a entender que en la falsa teoría de la evolución, cuando los primates empezaron a convertirse en humanos, los negros del África conservaron ciertos rasgos desde el punto de vista antropomorfo o morfológico de el chimpancé inicial. Pero resulta que eso es una manipulación de la historia universal, porque cuando hablamos de la cosmogonía y cosmovisión andina se presenta al hombre olmeca con rasgos muy finos, muy bellos. Incluso hoy día uno ve hombres de la raza negra que son físicamente bellos, pulidos, finos. Entonces estamos hablando de algo totalmente diferente a el pensamiento ese con el cual nos han estigmatizado. Sí, hay que replantear eso también es parte del racismo, ¿no? Claro, hace parte del racismo. Entonces, esta historia es muy interesante, Neil, desde el punto de vista de la cosmogonía y cosmovisión andina, porque, como hablamos en la introducción, solamente hay una raza, que es la raza humana, y sí hay variaciones genéticas en el genotipo y fenotipo, pero esas variaciones no son por belleza, sino más bien para poder soportar el elemento determinado de acuerdo al piso térmico donde se asentaron estas razas, tanto que el cuerpo originalmente tiene una carga iónica. Los oyentes se dan cuenta que uno se acostumbra a alimentarse con frutos de una región determinada y cuando viaja a otro lugar, por variar la carga iónica del alimento, el cuerpo reacciona en algunas personas pues con daño de estómago,
a otras personas les dará estreñimiento, mientras el cuerpo se acostumbra a la nueva carga iónica. O sea que desde este punto de vista, cada cuerpo tiene una carga iónica o carga energética diferente de acuerdo al elemento que más resiste. Y estamos hablando de la raza negra. Ok. O sea que todas estas condiciones, es decir, enlaces de hidrógeno y azufre en el cabello, piel más gruesa, más producción de sebo, más melanina, más serotonina, más testosterona, progesterona, los poros más dilatados, el sebo protector de labios, los huesos más anchos y gruesos, todo esto hace parte del fenotipo o la condición genética única del hombre de la raza negra. Y hay unas vitaminas y unos minerales que contienen ciertos alimentos para que la raza negra consuma. Entre ellos están, por ejemplo, la levadura de cerveza, la yema de huevo, las leguminosas, el coliflor, las frutas, las legumbres, el col, la cebolla, ajos, espárragos, puerro. Digamos que estos son los alimentos naturales que activan esa condición del fenotipo de la raza negra. Por eso nos damos cuenta, hay parejas, por ejemplo, donde hombre y mujer, uno de ellos es de raza negra, otra persona es de raza blanca o roja. Y hay peleas en el momento de la alimentación, porque a alguna persona le gustan ciertos alimentos, a otra no. A una persona le sabe muy rico ciertos alimentos, a otra no. Todo esto precisamente porque la condición genética en cuanto al fenotipo es diferente, entonces se asimilan vitaminas y minerales de manera diferente. Por eso se dan casos en que a mí me da una enfermedad y me tomo una bebida y me fue muy bien. Le recomiendo esa bebida a otra persona de otra raza y a esa persona no le funciona. ¿Todo por qué? Porque el cuerpo está diseñado para, digamos, recibir el principio activo de ciertas plantas de manera diferente, de acuerdo al gen dominante. Entonces, todo esto acerca de la raza inicial de la que estamos hablando, la raza negra. Hasta ahí espero haberme hecho. Muy bien, y invitar a los oyentes que también tomen nota, porque es importante que de acuerdo a la raza que tengamos, ¿cierto, Víctor? Podamos vivir la recomendación de acuerdo a tu investigación. Eso es, y por ejemplo, una práctica o una recomendación para las personas que tienen más predominancia del gen negro. A estas personas les viene bien el calor, tomar el sol, los ejercicios físicos, el deporte. ¿Por qué? Porque cada vez que tienen estas actividades, activan su condición genética original. Digamos que la raza negra tiene esas condiciones que los hace únicos. Recuerden, son resistentes al elemento fuego, reciben más vitamina D. Tanto que en la época de la colonia se sustentó que esta raza es la raza más fuerte. Incluso a nivel genético tiene su explicación. Tú has visto, por ejemplo, el caso de deportes olímpicos como el boxeo. Sí. Bueno, muchos de ellos sobresalen por fuerza, al dar puños, en fin. ¿Por qué? Precisamente porque al recibir más el sol, los huesos se fortalecen, se vuelven más anchos, más gruesos, más pesados. Entonces, tipo Mike Tyson por allí. Eso es, no es lo mismo que a uno le pegue un puño en la cara a un blanco a que se la pegue negro. Que Dios no lo quiera. Es decir, en resumen, no se metan, eviten problemas de fuerza con un hombre de la raza. A menos que sea de la misma raza. Eso es. Entonces, es la primera raza de la cual empezamos a hablar en la condición de su fenotipo. Ahora, ¿qué hace especiales a los hombres de la raza roja? Para que tomen nota aquellas personas en las que predomina el gen rojo. ¿Cómo se identifica una persona que es de la raza roja? A ver. Bien, entonces pongo un ejemplo acá en América. Cuando uno viaja, en este caso estamos ubicados en Colombia, cuando uno viaja hacia el sur, la gente de Ecuador o aquellas personas de comunidades andinas en lo alto de las montañas, que uno le ve la tez un poco rojiza,
y uno le ve el rostro, en este caso las mejillas rojizas. Estamos hablando de la tez. Ya sabemos que en este caso los negros, la tez es de ese color y les da esa pigmentación precisamente porque se produce más melanina. La melanina es la que les da la pigmentación oscura precisamente para protegerse más de los rayos solares. Ahora, la raza roja, hablemos de una tez un poco rojiza, mejillas rojizas, y de esa forma se diferencian, porque cuando tú ves un indígena o un indio, tú le ves, por ejemplo, el rostro. Bueno, por lo general, anoten esta diferencia. Cuando hablamos de indígenas de tez roja o amarilla, los de tez roja, por lo general, tienen las mejillas más rojizas y la nariz un poco más incaica, es decir, nariz un poco más curvada, porque hasta este diseño desde el punto de vista antropomorfo tiene una función, ya la vamos a explicar. Y cuando vemos a una persona de la raza amarilla, digamos que la piel o la tez es un poco más con rasgos asiáticos, los ojos un poco rasgados. Entonces hablemos en este caso de las personas de tez roja. Se habla de una posición biológica en la cual se asentaron originalmente, 2.500 y 3.400 metros sobre el nivel del mar y 13 a 8 grados centígrados. Aquí en América, de acuerdo a la cosmogonía y cosmovisión andina, donde se asentó la raza roja, se producía entonces un tipo de alimentación como la papa, en el caso de aquí de Sudamérica, se produce principalmente en el piso térmico frío. Es el alimento del hombre de las tierras frías. Las bajas temperaturas de estas zonas permiten también el cultivo del trigo, la cebada y el maíz. Entonces hay una condición en la raza roja, Neil y oyentes. Después de la raza negra, tienen una piel también gruesa y resistente y mayor grosor en las 3 capas de la piel, es decir, la epidermis, dermis e hipodermis. Y tienen los vasos sanguíneos más dilatados para retener más oxígeno. Por eso son la raza que tiene más hemoglobina en la sangre. Cuando uno se acerca a una persona de tez roja o a un hombre de la comunidad de la raza roja, uno le ve las mejillas rojizas y la gente dice, están quemados. No, si uno se acerca se da cuenta realmente que son los vasitos sanguíneos que están más dilatados. Esto hace entonces que ellos retengan más oxígeno y tengan más hemoglobina en la sangre. Ahora, si estamos hablando de hemoglobina en la sangre y de la capacidad de esta raza para retener más oxígeno, hay unas vitaminas y unos minerales que se recomienda a las personas a las cuales el gen dominante es el rojo para que activen esa condición. Por ejemplo, los aceites vegetales, el germen de trigo, el chocolate, las legumbres, verduras, girasol, frutas, maíz, la soya, la harina integral de trigo, el pan de trigo integral, las almendras, el arroz integral, los frutos secos, la yema de huevo, la verdura verde. Todos estos alimentos tienen vitaminas y minerales en las personas que predomina el gen rojo. Hasta ahí entonces, si hay alguna duda, Neil. El elemento, por favor, Víctor. El elemento es el aire. Así como la raza negra está diseñada para resistir más el elemento fuego y hay sustento biológico, igualmente la raza roja está diseñada para resistir más el elemento aire. Incluso por eso es la raza que habita en lo alto de las montañas. Porque en lo alto de las montañas, bueno, cuando uno ha tenido la oportunidad de subir a nevados o a montañas muy altas, se va acabando el oxígeno y uno siente un ahogo. Entonces esta raza precisamente está diseñada para retener más oxígeno en la sangre, Víctor, tiene más hemoglobina y resiste más las altas temperaturas en lo alto de las montañas. Siendo el negro entonces con el elemento fuego más extrovertido,
Se nota entonces la roja menos extrovertido, más introvertido. Eso es, ellos no están tan expuestos a los rayos solares como la raza negra, tanto así que nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer un trabajo con diversas fundaciones, de capacitar a personas en diferentes lugares y hemos dado cuenta que definitivamente la gente de clima caliente es más extrovertida y más alegre que la gente de clima frío. La gente de clima frío es como más calmada, más pasiva, más tranquila, más introvertida. Sí, exacto. Sí, porque decir que es más alegre es como decir que la raza roja no es alegre y sería como mezquino, ¿no? De pronto es que no lo expresan tanto como lo expresa la otra raza. Entonces aclaremos, digamos, más introvertidos. Exacto. Entonces ya vimos la raza negra y la raza roja. Recordarle a las personas que en la época de la colonia, estas eran las dos razas más fuertes. Por eso cuando llegaron los colonizadores aquí se valieron precisamente del hombre rojo, lo esclavizaron, pero se dieron cuenta que un negro hacía la fuerza de 4 o 5 indios, entonces por eso los negros fueron utilizados como esclavos. ¿Por qué? Por su resistencia, por su fuerza, porque tienen mucha actividad, en este caso en el sistema nervioso simpático, es decir, podían trabajar por más largas jornadas, más resistentes, sin el agotamiento rápido de las otras razas. Entonces, es una condición bien interesante de la raza negra, la raza más fuerte. Igualmente, después de la negra, la raza roja. Entonces, vamos a hablar de la siguiente raza. Hablemos de la raza blanca. Blancos, a ver. Así como hay una característica en los hombres de raza negra y roja, los blancos también. Recordemos que las crónicas de Acacor sostienen que la raza blanca originaria aquí en este caso Suramérica, la más influyente serían los Uga Mongulala, pero ya clarificamos que hay muchísimas evidencias, pero hablemos de las evidencias aquí en América Latina. Les recuerdo, los chachapoyas, los comechingones, tehuelches, huiliches, los Rapa Nui, los paracas en el Perú y las anteriores en la Patagonia. Entonces, ¿qué hacía especiales a estos personajes? Bueno, se asentaron en un clima frío templado que se localiza entre los 1800 y los 2500 metros sobre el nivel del mar. Es decir, una temperatura promedio de 18 a 13 o 14 grados centígrados, donde se asentaron las comunidades originales de tez blanca. En esas tierras se daban otras producciones. Era el piso más adecuado para el cultivo del café, de los frijoles, del maíz, de las arvejas. Incluso si hablamos de aquí de Colombia, nosotros nos damos cuenta que este es el piso térmico en el cual se encuentra el eje cafetero. Cuando uno va al eje cafetero aquí en Colombia, uno se da cuenta que la mayoría de personas son de tez blanca. Claro. Es extraño en el eje cafetero ver personas de raza negra. Sí se ven, pero contaditas. Pero digamos que el gen dominante en esta zona es el blanco. Entonces, ¿qué es lo que tienen los blancos? Los blancos son más resistentes al elemento agua. ¿Por qué? Entonces hablemos de la piel. Resulta que la piel es el órgano más extenso del cuerpo y es el órgano que más receptores tiene. Biológicamente, en la condición del fenotipo de esta raza, es la raza más velluda. Es la raza que tiene más sensibilidad para la piloerección. La piloerección es ese proceso mediante el cual el músculo que rodea el poro se tensa, entonces el poro se cierra. ¿Y esto para qué se da? Para guardar el calor internamente. Piel de gallina, que le decimos. Lo que le llaman la piel de gallina o que se le erizó los vellitos. Entonces, la piloerección es un efecto que por estímulo se da más en la gente de raza blanca, que es la raza más velluda, porque se retiene más el calor internamente y se aísla el frío, precisamente por ser la raza que habita estas temperaturas y que es más resistente al elemento agua.
Entonces se tensa el vello y los músculos del poro lo cierran para evitar la pérdida de calor. Y si estamos hablando de la piel, y si estamos clarificando qué es la piel más velluda, hay entonces unas vitaminas y unos minerales que se recomienda a estas personas consumir. Por ejemplo, la levadura de cerveza, el germen de trigo, las verduras, las hortalizas, cereales, lentejas, coco, pan, queso, aceite de soya, espinacas. Todo esto para potencializar el fenotipo en las personas precisamente de raza blanca. Entonces, hasta ahora hemos evacuado que la raza negra es resistente al fuego, la raza roja es resistente al elemento aire, la raza blanca al elemento agua. Sí. Entonces, yo te pregunto a ti, Neil, ¿en dónde te ubicarías tú? ¿Cuál sería tu gen dominante? Pues yo tengo como que los 4, ¿no? Porque blanca no podría decir, roja menos, negro menos, en sí blanco o amarillo, ¿no? Entonces, te hago esta pregunta porque también se la hago a los oyentes y precisamente de eso vamos a hablar. Si nos hemos concentrado en la condición por herencia de cada una de estas razas, ahora vemos la raza amarilla. Deben saber que en la historia universal a la raza amarilla se le ha llamado la raza mestiza, pero antes de ser mestizos y antes de explicar la estructura nuestra en cuanto a la parte genética, primero hablemos de la raza amarilla original. Porque la raza amarilla, digamos que es resistente por la condición de su fenotipo al elemento tierra. Recordemos que son los grandes sembradores, cultivadores y agrícolas, y las temperaturas intertropicales promedio en las cuales se ubicaron los amarillos se ubican entre los 24 grados centígrados a los 900 metros sobre el nivel del mar. Aquí en Colombia, por ejemplo, esta raza o estos hombres de las comunidades amarillas cultivaban mucho el arroz. El arroz requiere de mucha humedad y se da en la llanura del Caribe y en los valles interandinos. Entonces, ¿cuál es la estructura genética de los amarillos? Escuchemos bien, oyentes. Es la piel con menor pérdida de agua. Es la piel con más colágeno y elastina, es decir, se manifiestan menos arrugas, y es la piel que tiene mayor absorción de principios activos. Y tuvimos la oportunidad de encontrarnos con unos personajes que nos decían, ¿por qué cuando uno ve a las comunidades andinas, uno ve que ellos tienen unos cabellos largos y abundantes? Es extraño ver a un indígena con calvicie. Por el contrario, cuando uno ve a estos hombres de las comunidades andinas, son hombres que tienen cabellos gruesos, largos, abundantes. Entonces nos explicaban que el contacto directo con la tierra favorece precisamente la absorción del principio activo del carbono como un mineral, y eso favorece precisamente el crecimiento del cabello. Sí. Entonces, recuerden bien, a los negros, digamos que por su condición genética les viene bien recibir el sol, hacer deporte, pero a los rojos se les recomienda, escuchen bien, dar paseos para oxigenarse o ayunar de vez en cuando, porque cuando uno ayuna, obliga entonces a las células a retener más oxígeno. Incluso cuando uno ayuna se da cuenta que cambia la respiración se hace más profunda. Igualmente, a las personas en las que predomina el gen blanco, a esas personas se les recomienda vivir en sitios donde tengan agua, digamos, a su alcance y se puedan bañar, ya sea en el mar o en ríos. ¿Por qué? Porque están en contacto directo con su elemento, el agua, y en este caso el elemento químico sería el hidrógeno.
Aquí el Y hidrógeno. la persona, ¿sí, Neil? No, acá el hidrógeno, apuntando bien todas las cuatro razas. El hidrógeno. Y a las personas de la raza amarilla, o a las que el gen dominante es el amarillo, se les recomienda estar en contacto directo con la tierra, ya sea pasear descalzos, el contacto directo con la naturaleza, abrazar un árbol, es decir, estar en contacto directo con el carbono como mineral, que es el elemento más dominante, químicamente hablando, en las personas de la raza amarilla. Entonces, algo básico desde el punto de vista genético de cada una de las razas para luego pasar a lo que fue el mestizaje. Ok. Bien, y Sí, correcto. entonces no sé si hasta el momento hay alguna inquietud de los No, oyentes. de pronto acá se nos hace una pregunta, la hace, ya te digo cómo se llama esta persona, Alba Sofía nos pregunta, bueno, las condiciones, ya habíamos hablado lo introvertido de los rojos, los negros, y pregunta la forma de, bueno, la condición blanca y la amarilla, por excelencia. Bueno, entonces eso hace parte de un saber ancestral que le vamos a llamar de la siguiente forma. Cada cuerpo tiene un pensamiento de su propia raza y esencia. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, escuchen bien. Sabemos que el código genético es universal, que solamente hay una raza, que es la raza humana, pero que de acuerdo a la sabiduría andina, se siembran las cuatro razas y emigran, se asientan precisamente en diferentes lugares, pisos térmicos, tienen un tipo de alimentación determinada y están diseñados genéticamente para resistir más un elemento. Entonces, el pensamiento o la condición del fenotipo precisamente de la raza negra hace que estos seres tengan precisamente un pensamiento de su raza y esencia, una condición que corresponde al ardor y al entusiasmo. Sí. La raza roja, en este caso, el pensamiento de su propia raza y esencia, por su condición de fenotipo, corresponde a que tengan mucha capacidad de intelecto y espíritu, por eso son las personas más reflexivas, más ensimismadas, que aprenden de las leyes de la naturaleza. Incluso yo lo digo porque personalmente hemos tenido la capacidad y la oportunidad de compartir con personas de esta raza ya en Ecuador, y son personas muy reflexivas, todo lo llevan al interno, entonces su condición corresponde al intelecto y el espíritu. Ok. Hablemos también de los blancos. La raza blanca tiene una condición por su fenotipo y esa condición hace que ellos sean más, digamos, más receptivos a la sensibilidad y emociones. Ese es el pensamiento de esta raza en la sabiduría andina. El estar en contacto con este elemento corresponde a que se desarrolle la sensibilidad y las emociones. Y la raza amarilla, el pensamiento, la condición del fenotipo de esta raza, hace que su pensamiento corresponda a la materialidad. No la materialidad del sistema de poseer cosas, no, materialismo. sino más bien que ellos son los grandes cultivadores y agrícolas, los que manejan toda la sabiduría de la Pachamama, así le llaman. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, los morenos, recordemos, ardor y entusiasmo. Los rojos, intelecto y espíritu. Los blancos, sensibilidad y emociones. Y los amarillos, la materialidad, los dueños precisamente de los cultivos de la Pacha. ¿Cuál es la raza más estratega? La raza más estratega, aquí es donde entra precisamente una sabiduría muy interesante, que la voy a adelantar porque cuando se habla de la época de la conquista, cuando llegaron aquí los colonizadores y empezaron a esclavizar a cada una de estas razas, las movieron de su territorio, la cosmogonía y cosmovisión de los Quitus Cara. Los Quitus Cara son una comunidad ecuatoriana que tienen mucho conocimiento histórico y manejan mucha información del tiempo. Fueron ellos precisamente los que dieron a saber
que el ombligo del planeta Tierra se encontraba allá donde, a pocos metros de donde hicieron el monumento los primeros europeos que llegaron aquí a estudiar por posición geodésica donde quedaba la mitad del mundo. Entonces, esta comunidad de los Quituscara, con una comunidad boliviana, cuentan una historia precisamente que en la época de la colonización a estas razas, la raza negra por su fuerza eran los que ponían el pecho en las batallas y precisamente los que defendían a las comunidades, por eso eran grandes guerreros por su fuerza. Y que mientras sobresalía la raza negra por su fuerza y por poner el pecho en las batallas, la raza amarilla eran los que proveían el alimento, porque eran los que sembraban y cultivaban. Digamos que tenían la función de alimentar a las comunidades. Igualmente que la raza roja eran los que tenían grandes conocimientos acerca de las plantas, las propiedades medicinales de cada una de ellas, y que por su parte los blancos eran los grandes estrategas en organizar precisamente a las comunidades para defenderse del yugo español. Entonces esto es bien interesante conocerlo, porque esto no lo vamos a encontrar en las diferentes enciclopedias de estos grupos europeos. Entonces, para que avancemos, ya teniendo en cuenta el conocimiento genético de cada raza, el pensamiento de cada raza, tenemos que remontarnos a una fecha que en la historia se nos dio a conocer como la fecha de la llegada de los colonizadores, 1492. Víctor. Desde 1492, ¿sí, Neil? Esta parte del mestizaje o ¿cómo le podríamos llamar? De la mezcla, que realmente no tendríamos que llamarlo así. Sería bueno plantearlo después de esta pausa comercial. Ya nos quedan 32 minutos de programa para que nuestros oyentes en este break que vamos a hacer comercial vayan formulando sus inquietudes, sus sugerencias. Allí nos saluda nuestro compañero en la ciudad de Cartagena, José Luis, preguntando que si estamos en vivo. Sí, José, aquí estamos. También puedes participar del tema. ¿Te parece, Víctor? Claro que sí. Listo, Víctor. Bueno, y seguimos aquí en Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. Recuerden que este es el programa investigativo de Radio Cultural Planeta Conciencia, donde se cuenta, se comenta, se charla sobre todas aquellas cosas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. En esta oportunidad tenemos como invitado a Víctor Hugo Sánchez, quien está conversando con nosotros sobre el tema de las verdaderas razas originales. Y esa misma aclaración y reflexión que nos coloca a todos nosotros aquí, que no hay 4 razas, realmente hay una sola raza, la raza humana. Sin embargo, vamos a seguir conociendo lo que sucedió a partir de 1492 en esta fecha del descubrimiento de América. Víctor. Entonces, para hacer un breve repaso de lo que hemos hablado ya en esta hora y media, porque ya vamos al desenlace. Si en la sabiduría de la cosmogonía y cosmovisión andina se nos comenta que sembraron 4 razas en el lago Titicaca, emigraron, repoblaron toda América, la historia cuenta fue que de aquí salieron y repoblaron otros lugares. Sin embargo, eso nunca se ha contado en la historia universal. Cada raza entonces se asentó en un territorio, tenía condiciones genéticas para soportar un elemento determinado. Digamos que todo esto hace parte de la historia precolombina, es decir, todo esto que hemos mencionado aquí en esta hora y media es sabiduría ancestral de lo que ocurría aquí en nuestro territorio antes que llegaran los colonizadores. En las crónicas de Acacor se sostiene que había un tipo de arquitectura, una forma de cultivar, una forma de aprender de las leyes de la naturaleza, y que mientras se hacían expediciones desde Oriente hacia este territorio, con el paso de los años empezaron a llevarse en conocimientos de aquí de América hacia el otro continente. Es decir, 1492, de acuerdo a la historia, fue el tiempo en el cual llegaron aquí los descubridores. Pero desde el punto de vista de la sabiduría andina,
vamos a conocer que fue desde 1492 que se inició una mutación genética que prepararía para este tiempo, es decir, hoy, el nacimiento de un nuevo hombre mutante por excelencia, así le llamamos. ¿Por qué? Porque si cada raza era resistente a un elemento y tenía unas condiciones determinadas, ahora es donde nos damos cuenta de lo maravilloso, lo afortunados que somos al ser mestizos. ¿Por qué? Porque en este momento somos resistentes a todos los climas, a todos los pisos térmicos, somos resistentes a muchos virus y bacterias que están por allí en el ambiente. Entonces, esa condición genética nos hace especiales. Si nos remontamos a la fecha de 1492 en adelante, hubo una historia precisamente donde a través de diversos virreinatos, ese territorio original en el cual estaban asentadas nuestras comunidades fue violentado. Empezaron a desplazar a las comunidades de su territorio original y todo el territorio del Tahuantinsuyo ancestral, digamos que fue permeado, fue invadido por culturas que llegaron aquí a imponer fronteras y empezaron a través de los diferentes virreinatos a establecer los recortes al mapa. Todo esto hizo que, por ejemplo, participaran personas de allá de Europa en ese proceso de invasión y colonización. En este caso, Brasil. Cuando nosotros conocemos la historia de Brasil, nos damos cuenta que el Imperio de Portugal también participó en la época de la conquista de este territorio y por eso hicieron que estas comunidades de aquí de América perdieran su idioma, sus prácticas, su cultura, sus costumbres originales. Hasta el idioma lo cambiaron. Y aquí hay un dato interesante de estas culturas. Antes que habláramos nosotros el español, o antes que habláramos las diversas lenguas que nos impusieron y nos enseñaron a hablar, hablábamos las lenguas nativas como es el aymara y el runasimi. El aymara y el runasimi, siendo lenguas nativas de muchas de estas comunidades, se fusionó con el paso de los años y dio paso al quechua. O sea que el quechua es la fusión de estas lenguas ancestrales y una característica del quechua es que son palabras muy dulces, son palabras cortas que tienen significados muy amplios y todo eso fue precisamente lo que hicieron que nosotros olvidáramos. Ya a partir de 1824, cuando se dan las repúblicas coloniales, digamos que quedan establecidos los mapas que nosotros utilizamos hoy día para diferenciar los países aquí en América. Sin embargo, para hablar del mestizaje, ¿qué fue lo que ocurrió? Llegaron aquí y digamos que en cierta forma nos hicieron un favor. ¿Por qué? Porque mientras la comunidad olmeca, digamos que el negro se unía a la negra y salía el negrito, se amamantaba el niño de la leche materna y la leche materna es 100% plasma sanguíneo. O sea que el fenotipo prevalecía de la misma manera. Seguía siendo la persona resistente a un elemento y a su condición del medio. Mientras los rojos seguían en su territorio, digamos que tenían contacto solamente con las condiciones genéticas de su entorno. Ahora, sumémosle a eso un estudio que se ha hecho y que salió publicado en la revista Año Cero, que la comunidad más longeva del planeta Tierra se encuentra en Bolivia. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres que viven, nacen, se reproducen y terminan su existencia acá en el mismo territorio, o sea que se alimentan con frutos, con agua de su región y que la carga iónica del cuerpo mantiene equilibrada. ¿Por qué hablo de esto? Porque en la sabiduría andina se nos clarifica que cuando empezaron a llevarse al negro de su territorio a otro lugar y al rojo y a cada una de estas comunidades, se empezó a dar entonces un proceso de violación a sus prácticas, a sus costumbres originales, y los colonizadores lo que hicieron fue, digamos, empezar
a que se diera un proceso de mestizaje interno y externo. ¿Por qué interno? Porque desplazaron a las comunidades de aquí de América de su territorio original a otro. Y también empezaron a traer negros del África, empezaron a hacer expediciones familias asiáticas a este territorio y los europeos también se asentaron aquí. O sea que nuestro territorio fue favorecido con el mestizaje y el fenotipo se mezcló. O sea que llegó un momento en el cual el rojo se unía, por ejemplo, con el negro y salía el niño, y por eso existen las variaciones y por eso se da el mestizaje. La historia universal, cuando habla de ese mestizaje o esa mezcla de genes, lo explica de la siguiente manera. Nos dice que cuando los blancos se unieron con los indios salieron los mestizos, que cuando los blancos se unieron con los negros salieron los mulatos, y cuando los negros se unieron con los indios salieron los zambos. O sea que nosotros en este momento no podemos decir que pertenecemos ya originalmente a una raza, no, todos somos mestizos, sin embargo hay un gen dominante. O sea que el simple hecho de ser mestizos nos favorece en la condición del fenotipo y por eso somos resistentes a todos los elementos, a todos los climas, Víctor, a todos los pisos térmicos. Sin ir. Esto demuestra que la raza que habita aquí en América Latina sobre todo, contiene la esencia de 4 elementos conjugados, contiene la esencia de 4 virtudes, ¿verdad? En nuestra genética. Esto hace estos seres nacidos en estas tierras muy especiales en este momento y hasta ahora. Eso es, y por eso se nos recomienda a nosotros. Si en este momento por nuestra sangre está corriendo el gen de cada una de las 4 razas matrices, entonces nosotros debemos hacer prácticas de cada una de las 4 razas, o sea, estar en contacto directo con el fuego para que se active la condición fenotípica del negro, estar en contacto directo con la tierra para que se active la condición fenotípica de la raza amarilla, y así con cada una de las 4 razas. Entonces eso nos hace especiales, por eso precisamente se han hecho estudios de la sangre de nosotros, porque somos muy resistentes. Y voy a mencionar aquí a un gran hombre para nosotros aquí en este territorio que contribuyó para que ese proceso se llevara a cabo, fue Simón Bolívar. Incluso en su enseñanza de vida, cuando leemos en diversas publicaciones la historia de Simón Bolívar, nos damos cuenta que él también desde niño, siendo de tez blanca, se alimentó precisamente de el pecho de una negra, la negra Hipólita, que le dio su leche. Y recordemos que si la leche es 100% plasma sanguíneo, toda la información genética de la raza negra, esa necesidad de libertad, esa fortaleza, todo eso empezó a correr por las venas de Simón Bolívar, y por eso con el paso del tiempo, mientras él va creciendo, fue el hombre que no quiso recibir otro título más que el de libertador, precisamente porque consagró su vida a libertarnos del yugo español, consagró su vida a la unificación de estas razas, y gracias precisamente a todas esas luchas de libertad, nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a otros lugares. Estamos hablando de esa época, los hombres que contribuyeron para el proceso de libertad viajaban a todo lugar, estaban en contacto directo con todos los elementos, y eso es una muestra de lo que debemos hacer en este momento, no quedarnos encerrados, sino estar en contacto directo con los elementos para que resurjan, Víctor, digamos, esas condiciones genéticas en nosotros. Sí. Víctor, al ver esta condición latinoamericana de las razas que se funden aquí en nosotros, ¿por qué esta condición de tanta necesidad, de tanta crisis? Somos considerados menos que europeos, norteamericanos, incluso nosotros mismos siempre vemos como la expectativa de vida en otros lugares. ¿Qué está pasando con esta raza, con esta fusión de razas que no vive de acuerdo a esta esencia?
Bueno, entonces ahí hay muchas cosas por analizar. Resulta que nosotros, lo primero que debemos reconocer es que si tenemos en nuestra sangre la condición genética de las cuatro razas, somos muy afortunados y somos esos hombres mutantes por excelencia. Tenemos mayor capacidad de pensamiento, de intelecto, de energía, porque incluso se ha comprobado que la energía de nosotros es diferente por el simple hecho de compartir genes de las cuatro razas. Ahora, las personas que ignoran y desconocen esa herencia o esa condición tan interesante que llevamos nosotros en nuestra sangre, no son partícipes de anuncios y de acontecimientos que se han señalado para este tiempo. Por ejemplo, el despertar de estos códigos genéticos, como ya lo está sucediendo en el Perú. Hay una población, una etnia que se llaman los chachapoyas, y aquí es donde voy a mencionar algo que nos espera a nosotros y que ya está pasando, para ampliar esa pregunta, Neil. Resulta que hay anuncios y profecías de las comunidades andinas, donde ellos mencionaron que nosotros nos vamos a volver seres más inteligentes, más capaces, más despiertos. Y resulta que hay una cuestión genética que está ocurriendo en la comunidad de los chachapoyas. El 15% de esta población están naciendo de color blanco, cabellos rubios y ojos claros, y eso obedece a una transformación y un despertar de genes. Es decir, ¿cómo es posible, se pregunta la ciencia, que una comunidad que ha permanecido con su mismo gen, digamos que los antecedentes de genes que se han compartido por parte de papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, han sido los mismos? ¿Cómo es posible que para este tiempo, en un hombre y una mujer de esa comunidad, de la raza roja o amarilla, estén naciendo niños con genes blancos? Entonces hace parte de un anuncio que se transmitió en la sabiduría ancestral, incluso está en las crónicas de Acacor, que llegaría un tiempo determinado, que es hoy, en que los dioses antiguos se iban a manifestar, pero no dijeron cómo, y ya se sabe que es precisamente su genética, su información. Pero no solamente hablemos de la tez blanca, sino que gracias a esa información que corre por nosotros, van a aflorar capacidades de regeneración, de autocuración, capacidades que ancestralmente siempre se tuvieron y se olvidaron en la época de la colonia. Entonces, se les recomienda a las personas de hoy día, al hacer prácticas con elementos y llevar una vida sana, limpia y pulcra, no solo a nivel físico, mental y espiritual, gracias a esa información que corre por nuestra sangre, se pueden manifestar diversas condiciones de estas cuatro razas. Podemos aflorar capacidades como la telepatía, telequinesis, precognición. Entonces, cuando nosotros conocemos esta historia y estamos atentos a estos acontecimientos, les recuerdo por qué es importante conocerlos, porque en la sabiduría andina se mencionó: el hombre que ignora y desconoce su pasado no puede encontrar el camino hacia el futuro. Entonces, por eso es necesario que la gente conozca toda esta historia, sea consciente de la grandeza que nosotros tenemos por el simple hecho de ser mestizos, y llevemos a cabo prácticas que ya vamos a decirlas aquí para finalizar, para que despierte ese gen mutante por excelencia. Las personas que ignoran esto, bueno, van a seguir con el sueño de querer ir a otros lugares, porque las personas aquí se han creído menos. Los pobres se quieren ir para México, los de media clase se quieren ir para Estados Unidos, los de clase alta se quieren ir para Europa, pero nadie se ha identificado precisamente con que nos pertenece por herencia. Así que debemos ser entonces difusores de este mensaje, difusores de esta nueva visión, de esta nueva realidad, descubrir que no somos aquello que pues desde el viejo continente se quiso que pensáramos. En la medida en que esto se dé, así como dice nuestro invitado Víctor Hugo, vamos a despertar esa herencia que hoy es tan necesaria en este momento de transformación. Entonces de eso se trata, reconocer que estamos en un tiempo de transformación, incluso genética, o sea que
La información que ha estado allí guardada en este tiempo, gracias a la actividad solar y gracias a los movimientos planetarios, ya se sabe que los genes nuestros se están comportando de manera diferente, se están manifestando capacidades del sistema nervioso, de los hemisferios cerebrales, y qué bueno que nosotros, ya conociendo el antecedente que traemos por heredad, sepamos aprovechar. Entonces aquí vienen unas prácticas para nosotros que tenemos esa mezcla genética, porque si originalmente cada comunidad estaba expuesta de una forma directa a su elemento, ahora nosotros debemos estar en contacto directo con los 4 elementos para que se manifiesten esas condiciones que están allí para favor nuestro. Entonces hay unas prácticas, pero antes de pasar a las prácticas, no sé si hay alguna pregunta. Sí, hay 2 preguntas, Víctor, de José Luis en Cartagena y de Humberto Arias en Armenia. Por ejemplo, Humberto pregunta en qué momento estas 4 razas llegaron al resto del mundo, y la segunda pregunta de José Luis pregunta de cómo hacen aquellas personas velludas que nacieron en tierras calientes. Esas son las 2 preguntas que están aquí en el chat de la emisora. Bueno, entonces vamos a la primera. Le voy a recomendar las crónicas de Akakor. ¿Por qué? Porque la historia que nosotros recibimos en colegios o universidades, recuerden que se habló del tiempo de la Pangea, o el tiempo en que las plataformas continentales estaban unidas, y supuestamente, de acuerdo a la historia universal, llegó un momento en que las comunidades del África empezaron a recorrer otros lugares, pero con el paso de los años y milenios, cuando se separaron los continentes, supuestamente desde África pasaron al Asia, a Europa, y posteriormente por el estrecho de Bering, cuando estaba congelado, estas razas pasaron a repoblar América. Eso fue lo que nos enseñó la historia universal. Por supuesto. Sin embargo, en las crónicas de Akakor dan una visión muy diferente, y en la cosmogonía y cosmovisión andina, esta historia que se está compartiendo, digamos que habla de acontecimientos que fueron antes de la falsa historia que nos cuenta la historia universal. Nos dicen precisamente que uno de los continentes más antiguos, o uno de los territorios más antiguos que ha prevalecido, es el continente del Amazonas, de aquí de América, que desde aquí empezaron a repoblar todo lugar de la misma forma en que lo contó la historia universal, pero al contrario, no de allá pasaron por el estrecho de Bering hacia acá, sino que fue desde acá, desde la Titicaca emigraron, que repoblaron allá. Entonces todo esto hace parte de lo que nosotros debemos seguir profundizando, y para ampliar un poco más esa respuesta, les recomiendo a las personas las crónicas de Akakor, que se confía uno más en esa historia ancestral que en la historia que nos cuentan los enciclopedistas que manejaron la historia a su antojo. Y por otro lado, hay personas velludas, listo, se dice que las personas velludas que son resistentes al clima frío, por la cuestión de piloerección y todas estas condiciones, en algún momento por mezcla y por mestizaje, es cierto, hay negros que están en clima frío, hay blancos que están en un clima diferente al original. La pregunta es, ¿cómo hacer o cómo hacen las personas velludas que nacieron en clima caliente, ¿cierto? Sí, caliente. Entonces hay una cuestión bien interesante allí. El cuerpo es tan hermoso, tan perfecto, tan inteligente, que aún con su condición fenotípica heredada, el cuerpo se ajusta o se acostumbra a un clima determinado. Entonces, yo considero que la preocupación de la persona que hace esta pregunta, imagino yo, o doy por hecho, que es porque es una persona muy velluda y al estar en clima caliente le da mucho calor.
Claro, sí. Él Yo, dice aquí que es velludo, sí. es velludo y le da mucho calor. Entonces, bueno, hay que se le recomendaría a las personas desde el punto de vista de la condición fenotípica, les aclaro, la condición fenotípica hace que los genes se expresen y se manifieste una condición, digamos, del cuerpo para soportar un elemento determinado. Yo considero que en la inteligencia del cuerpo, el cuerpo se acostumbra y va generando las condiciones para que la misma persona soporte el clima, porque el cuerpo es tan inteligente que se va readaptando. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno va de una ciudad a otra, cambia la carga iónica y resulta que mientras el cuerpo se condiciona tiene unos efectos biológicos. Pero como recomendación, si la recomendación es para que no le dé tanto calor, pues mi hermano, ahí la única es en la medida de lo posible evitar tanto el crecimiento, porque tengo compañeros que eso es lo único que han hecho. Aquí en el caso de Palmira tengo un compañero que es muy velludo y él para contrarrestar pues le toca mantenerse afeitando para evitar estar tan velludo y contrarrestar en cierta El forma. calor. Víctor, bueno, vamos a las recomendaciones finales a los oyentes para tener en cuenta en estas razas matrices. Las recomendaciones finales como prácticas, de acuerdo a la cosmogonía y cosmovisión andina. Estar en contacto directo con los 4 elementos, teniendo en cuenta que el planeta Tierra tiene unos horarios. ¿Unos horarios para qué? Para la práctica con el elemento determinado. Por ejemplo, el día de 24 horas está fragmentado en 4 etapas. Es decir, hay una etapa que va del atardecer a la medianoche. Del atardecer a la medianoche, por carga iónica resonante, se manifiesta más actividad del elemento tierra. O sea que se recomienda que si nosotros vamos a hacer prácticas de estar en contacto directo con la tierra, abrazar un árbol, caminar descalzos para descargarnos de toda energía electrostática, sea en el tiempo del atardecer a la medianoche. De la medianoche al amanecer es el tiempo del elemento agua. Por eso se manifiesta el fenómeno en el mar y en los ríos, que de la medianoche al amanecer el agua es un poco más tibia. ¿Por qué? Porque el calor de todo el día anterior se impregnó en la tierra y se manifestó en los fluidos. Entonces, cuando hay prácticas por hacer con el elemento agua, estar en contacto directo con este elemento de la medianoche al amanecer. Por eso se recomienda que el baño sea en horas de la mañana, bien temprano. Del amanecer al mediodía es el tiempo por carga iónica y resonancia del elemento aire, o sea, el aire es más fresco al amanecer. Las prácticas de respiración, subir la montaña, respirar profundamente, que sean en el amanecer, del amanecer al mediodía. Y del mediodía al atardecer es el tiempo del elemento fuego. O sea que se requiere que nosotros tomemos el sol como vitamina D que nos aporta en el atardecer, sobre todo después de las 4:30, 5 de la tarde, que no nos maltrata tanto. ¿Por qué es necesario esto? Porque se dice que las personas que no estén en contacto directo con los 4 elementos van a padecer ciertas enfermedades. Ya para finalizar, enfermedades por falta del elemento fuego, por falta del elemento tierra, por falta del elemento aire y por falta del elemento agua. Entonces, para nosotros mantener sanos y activar esa condición fenotípica que tenemos por herencia, por eso se hace necesario que nosotros estemos en contacto directo con los 4 elementos y que consumamos mucho el maíz, porque el maíz es una planta que por herencia consumieron todas estas 4 razas en el continente americano, y cuando uno mastica el maíz está cargado con todas las ionizaciones planetarias, y al mezclarse con la saliva, el maíz entonces genera el principio activo de regeneración celular y se manifiesta en estas condiciones. Eso para que lo tengan presentes los oyentes.
Muy bien, Víctor, muy bien, excelente. Pues lo que hemos aprendido hoy con todo este tema de las 4 razas y aclarando, bueno, ciertas cosas que hace mucho tiempo, bueno, no nos contaron exactamente. Y resulta tan sencillo que todo este conocimiento ya lo tenían nuestros pueblos aborígenes en su cosmogonía y cosmovisión. Y que bueno, la investigación de hombres como Víctor Hugo es tan interesante que se puede escuchar, bueno, por la radio, para que todos tengamos la conciencia, como muy bien él dice, para despertar esta esencia que está guardada en cada uno de nosotros los latinos, en este nuevo despertar. ¿Cómo concluiríamos el tema, Víctor? ¿Cuál sería tu recomendación final? ¿Cuál es el propósito tuyo al hacer la investigación y exponerla? Bueno, el propósito, son varios propósitos. La gente debe reconocer la grandeza que tenemos por herencia. La gente debe reconocer que el simple hecho de ser mestizos, el simple hecho de ser latinos, hace parte de ese proceso de herencia y de transformación que debemos aprovechar. Entonces el propósito es que la gente viva sana, limpia y pulcra, siempre mientras esté viva, aplicando todo este saber, que es una herencia bien interesante para nosotros, y que retomemos nuevamente la historia y la sabiduría ancestral, porque estamos en unos tiempos donde hay que fiarse más de la sabiduría ancestral, las prácticas ancestrales para regenerarnos y sanarnos, que estas prácticas industriales y mezquinas que vienen desde otros lugares, que lo único que hacen es dañar esa parte genética que tenemos por herencia. A todos ustedes, entonces, muchísimas gracias, a los oyentes, que esto se lleve a la práctica, y espero que en una próxima oportunidad compartamos otro de tantos temas interesantes. Muchísimas gracias a ustedes y que el Padre Eterno los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Aquí la gente también te saluda. Por ejemplo, Elisa Angulo desde Ecuador te manda un fuerte abrazo y agradeciéndote la información que acabas de compartir con todos los oyentes. Gracie también, Humberto Arias, José Valenzuela, tenemos también a Julie, a Carlos Hugo Duque, a Armando Silva, a Carolina, a Jesús Salvador, bueno, a muchos que se han conectado y otros que permanecen allí muy atentos. Queremos enviarle un saludo fraternal desde Radio Cultural Planeta Conciencia, y que este tipo de información pueda servirnos a todos para, bueno, transformar realmente lo que somos en este momento, dejar de pensar que somos una raza inferior, y por el contrario, que tenemos toda una codificación muy especial. Por supuesto, no nos hace elegidos ni superiores a los demás, porque sería también otro error. Más bien es vivir conforme a lo que realmente somos, y de verdad que esto transformaría internamente a cada ser humano y al entorno. Serían otros pueblos muy diferentes. Gracias, Víctor. Te mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la mesa de trabajo, de todo el equipo de trabajo de Radio Cultural Planeta Conciencia. Siempre has estado dispuesto para compartir. Reconocemos en ti un investigador muy claro en sus exposiciones, por eso queremos siempre invitarte, y ojalá te tengamos nuevamente en los micrófonos de RCPC. Y así sea. Muchísimas gracias a las personas que están escuchando, y ojalá en la medida de lo posible, si este programa se va a subir a la página de Planeta Conciencia, para que otras personas lo descarguen y pongan en práctica el tipo de alimentación y todo lo que debemos hacer de acuerdo al gen dominante. Una vez, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Víctor. Sí, exactamente, a partir de 2 horas ya pueden entrar a nuestro blog, el blog de la emisora, www.blogrcpc.co.cc, y descargar esta emisión allí en los programas de Descubriendo. Se va a llamar las razas matrices. Allí puede descargarlo, puede escucharlo, puede estudiarlo, y aún más lo invitamos a que lo comparta con sus amigos, con todas las personas que usted piense que también pueden escuchar este tipo de información. Recuerden que Descubriendo es un programa que se transmite todos los sábados a partir de las 4 de la tarde y los martes a partir de las 10 de la mañana. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Sin más que decirles que gracias por estar allí, e invitarlos a que sigan conectados a la programación de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir, pensar y actuar en la radio. Chao, que estén muy bien.